¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Inadaptado Podcast Show, el episodio número 16. Me acompañan aquí, como siempre, mi buen amigo Fabián. ¿Cómo estás, bro? Hola, Robert. Gusto en estar con ustedes. Ya saben, otra semanita más súper a gusto. Un fuerte abrazo a todo nuestro auditorio y aquí estamos. Y también conmigo está a mi lado, como siempre, el buen Brian. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, bro? Muy bien, la verdad. Ya tenía ganas de que pasara este capítulo y estoy bien feliz, la verdad. Tengo ganas de que suceda. Excelente, excelente. Aquí con la novedad a nuestros amigos escuchas que en nuestra iglesia, Inadaptado Podcast Church, nos acaban de instalar unos bellos monos amaestrados que nos asisten con bebidas exóticas. ¿Y cómo se instalan los monos amaestrados? Bueno, pues aquí los pusieron y... Lo soltaron por la iglesia. Lo soltaron, es más. Amaestrados. Mira, Okay. Jaimico, por favor, tráeme unos cacahuates, por favor, si eres tan amable. Sí. Y unas cocas. Dile que tenga chilito, ¿no? Así es. Y bueno, este episodio, como ya vieron en el título, se llama Un armadillo inadaptado. Yo no digo nada y lo digo todo. No digo nada y lo digo todo. ¿Será verdad? ¿Será broma? Mira, se escuchó la puerta de la iglesia. A ver, Jaimico, por favor, ¿puedes abrir la puerta para ver quién entra? Sí se escucha que alguien viene. Mira, ahí viene. Y chicos, les llegaron los monos, no lo puedo ¿eh? creer. Que les mandé. Eso, sí, nos llegaron a tiempo, hasta eso. Yeah, qué chido. Venían Nico es sin mi nombre. favorito. Pues miren, Venían aquí sin remitente. andamos de manteles extra largos para recibir a nuestro invitado de hoy, el buen Josiah Hansen. ¿Cómo estás, bro? Bien. Feliz de estar con ustedes. Excelente. Qué Pues gusto, qué gusto. ahí acomódate en un silloncito masajeador, reclinable. ¿No tienen perrier por aquí? Sí, también claro. tenemos. Sí. Pídanle a los Ahí monos, pasa. por favor, ¿no? Jaimico, Ahorita que regrese Jaimico, le pedimos. Jaimico, por ahorita. favor. Mira, por ahí. ¡Unas perrier! Hola, ¿qué tal a todos? Este es Robert del futuro editor hablándoles. Ya los extrañaba, hace algunos capítulos que no hablaba con ustedes. Solamente para informarles que durante la grabación de este episodio, ningún simio fue lastimado ni dañado. Para aquellos que no hablan idioma chimpancé, Jaimico todo el tiempo estuvo expresando cuán agradable era para él asistirnos durante la sesión en la que grabamos este capítulo. Eso era todo. De vuelta con ustedes. Muy bien, excelente. Y bueno, Jesse, si hay algo acaso que ha vivido debajo de una piedra, que escuche nuestro programa, que no sepa quién eres, pues Jesse es, vamos a hablar más que nada en esta ocasión a Jesse el podcaster. Entonces, Jesse es el host de, según yo tengo entendido y conozco, son 3 podcasts los que conozco de ti, Jesse, que son Armadillo, que es Sabiduría Duele, y por ahí uno medio incógnito que de repente por ahí los lunes como que se aparece. Sí. Entonces, Sí. aparte de eso, personalmente yo creo que quien nos está escuchando ya lo conoce, pero Jesse es un referente en cuanto a podcasts cristianos. Y pues, Jesse, comenzando con esto, entrando en tema, en tus palabras, ¿cómo podrías definir a Jesse el podcaster? Pues creo que mi espíritu animal es un armadillo y he aprendido que sabiduría duele todos los lunes. Excelente. Sí, algo así. Okay, es la definición abstracta de Jesse el podcast. Nunca mejor dicho. Ok, perfecto. Hemos observado, Yesaya, que constantemente promueves no solamente tu podcast, sino el formato de ser podcast. De hecho, hace unos días estaba escuchando tu último capítulo y alentabas a la gente a hacer nuevo material, a abrir nuevos capítulos, a hacer nuevas formas de podcast. Y creo que desde la primera vez que te escuché, esa es una tónica en la forma en la que tú te comunicas con tu auditorio.
Cuéntanos, ¿por qué tienes en el corazón apoyar tanto esta forma de comunicación? Ah, creo que primeramente porque quien sea lo puede hacer. O sea, ah, yo creo que, o sea, si lo vas a hacer, que lo hagas con todos los esfuerzos que tengas y los recursos que tengas, pero literal, quien sea lo puede hacer grabándose en un celular, ¿no? O sea, varios de los podcasts que ahorita veo más constantes iniciaron con el micrófono de su computadora y es literal picarle grabar, ¿no? A tu celular, computadora y te ayuda a poder, no sé, procesar algunos pensamientos un poco más largo que algo como Twitter, donde tienes como 280 Caracteres. caracteres que puedes usar, o Facebook, donde a todo el mundo le da huevo a leer. Entonces, el usar algo como un podcast puedes estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces, lo que he visto es que ya está pegando en Latinoamérica y está pegando con más y más fuerza cada vez. Ha sido lento, pero sí está pegando. Y la razón que está pegando la idea de un podcast es porque puedes manejar, escuchar un podcast, puedes estar en el gimnasio, que yo no hago mucho, pero puedes ir al gimnasio y escuchar un podcast, puedes estar lavando los Te puedes trastes o bañar. limpiando la cara. Puedes literal hacer dos cosas al mismo tiempo. Y el poder ofrecer algo, ya sea, en mi caso, con esos 3 podcasts, uno es un poco más teológico, un poco más estudiado, otros son como devocionales, otros nomás para divertirnos y es una excusa para platicar con amigos, entonces, y que otros puedan escucharlos y un ambiente un poco más relajado, ¿no? Donde no hay una agenda, no hay preguntas, lo que sea. Entonces, cuando animo a otros a hacerlo, es primordialmente por eso, porque no necesitas mucho para comenzar. Entonces, lamentablemente también porque es fácil, gente se queda en una posición donde pues, se quedan con lo fácil, ¿no? Pero el chiste es seguir creciendo en él y seguir siendo más y más constante, mejorando tu calidad y tu contenido. ¿Sabes qué, Jesse? Creo que algo de lo que me ha sorprendido el podcast es que, como dijiste al principio, cualquiera lo puede hacer. Antes, creo que la única forma de expresarnos era el púlpito de una iglesia, ¿no? Y para acceder al púlpito de una iglesia, pues estaba cañón. Ahora, pues, solo tienes que hacer una cuenta y subir tu material. Y hay gente que lo ha hecho bastante bien, ¿no? Creo que ahora puedes conocer a alguien de cualquier otro país de Latinoamérica en el que te puedes dar la oportunidad de escuchar los pensamientos de alguien que antes era imposible escucharlo y puede bendecir tu vida. Entonces, creo que eso está chido, ¿no? Y, o sea, te vas desarrollando, ¿no? Como comunicador. Entonces, para algunos es la plataforma, para otros no. Entonces, plataforma es toda una dinámica, es un arte en sí, ¿no? Hablar en público. Y esto también, hacer podcast es un arte en sí. Entonces, nomás es algo que yo creo que vale la pena intentar si tienes algo que decir. Yo tengo una pregunta para ti, bro. De todo el trayecto que has hecho en tus podcasts, ya son años, creo. Los temas que has tratado, de todos esos, ¿cuál es el que tú consideres que te ha costado trabajo tocar? Uno de los temas que te haya costado más trabajo tocar en algún podcast. El que más me cuesta comunicar es el de imperio, la idea de imperio, porque creo que muchos por lo menos en la iglesia cristiana, se ha distorsionado la palabra el mundo, ¿no? O sea, usamos el mundo o lo mundano para clasificar ciertas cosas y entonces, no sé, lo atribuimos a cosas, la verdad, muy triviales como, no sé, es mundano escuchar esta música que no tiene la etiqueta de canción y canción con Z, ¿no? O es mundano vestirte de tal manera, o es mundano hacer esto y lo otro. Y totalmente perdemos el concepto de imperio, que es lo que la iglesia primitiva estaba peleando en contra. Entonces, cada vez que Pablo usa el término el mundo, está hablando acerca de cómo funciona el imperio. Y o sea, entonces hablar acerca de cosas sistemáticas, por ejemplo, el más de 1 millón de musulmanes que están en centros de concentración en China en este momento, siendo torturados día tras día tras día, muy similar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, están en estas prisiones. La mayoría de gente ni sabe de eso. Y cuando hablamos de lo mundano, estamos tan enfocados en, pues dicen nalgas en esta canción. Y es como, no, ese nunca fue el propósito de ser una cultura superior
subversiva y protestante en contra de lo que es el imperio. Entonces, igual, podría durar horas hablando acerca de Estados Unidos o hablar acerca de la política en México o diferentes cosas así. Entonces, ha sido difícil comunicarlo porque estoy hablando primordialmente a una audiencia cristiana. Sí, que ya de antemano ya es una generalización muy amplia cuando utilizas la palabra mundano, ¿no? Y se pierden los matices que a lo mejor sí vale la pena explorar en ese sentido. ¿Ok? Hablando de esto, Jesse, ahorita tocaste como el tema más, o uno de los temas que se te han complicado o te han costado un poco más de trabajo. ¿Hay algún episodio, ya sea de cualquiera de los podcasts, que te haya traído algún tipo de hate? Ey, suele pasar, ¿eh? Bueno, a nosotros la mayoría, pero no sé si a ti alguno. Es chistoso porque siempre los que traen más hate son los que menos me espero. Entonces, Okay. el que yo literal lo hice con un amigo, nos sentamos y hablamos acerca del enneagrama. Algo de lo cual nadie estaba hablando del enneagrama. Había algunos interesados, pero la mayoría del tiempo yo me topaba con alguien, decía algo del enneagrama y se les hacía pues curioso y o sea, quiero saber más, es interesante. Entonces, cuando hice el episodio pensé, pues este es una pequeña herramienta, a mí me ha gustado, a mí me ha funcionado. Entonces lo comparto con el mundo y ¡wow! Y creo que es porque el símbolo parecen 2 pentagramas teniendo sexo, cierto. ¿no? O sea, es una cosa, se ve muy satánica. Entonces, es la razón que no he tocado el tema otra vez, porque cada vez si menciono el enneagrama tengo algún tipo de hate. Y luego, uno de los episodios más recientes recibió un poco de hate, que fue el de Justicia para Diana, donde hablo acerca de los feminicidios y la importancia de pelear, la importancia de lamentar, la importancia de protestar. Recibí un poco de hate de ese episodio. Yo tengo una pregunta básicamente para ti, Jesse. Armadillo, más o menos ¿cuántos años lleva, Jesse? Voy para 2. 2 años. Yeah, ok, sí, es cierto, porque cumpliste 100 capítulos, ¿no? ¿Y Ya, hacia ya dónde casi. ves el podcast de Armadillo? ¿Dónde te gustaría que estuvieras o que estuviera Armadillo en los próximos años? Buena pregunta. O sea, fue un proyecto que yo pensé que iba a ser un pequeño nicho, que algunas pocas personas lo iban a escuchar. Me sorprendí mucho cuando creció, cuando, o sea, no sé, o sea, cuando salió el primer episodio y pum, hubo un montón de gente que lo escuchó. Pensé, es porque es el primer episodio, ¿no? Y pero se ha mantenido eso a lo largo de los 2 años. O sea, tiene sus altas y bajas, ¿no? Pero no sé, lo tengo con manos abiertas. Entonces, no sé. Es una de las pocas cosas en mi vida donde no le presto demasiada atención. Okay. Entonces trabajo en una iglesia a tiempo completo, tengo una familia, tengo otras cosas en mi vida que quiero hacer y lo más probable es que voy a llegar a un punto donde me voy a aburrir de esto y voy a, no sé, lo he hecho 5 o 6 veces en mi vida, donde voy en una dirección y lo cambio. Entonces, por mucho tiempo gente me conocía como el vato que hacía videos. Entonces, porque me dedicaba a eso, hacía videos para diferentes personas y luego un día, literal, regalé todo mi equipo a la iglesia y agarré un micrófono y empecé un podcast. ¿Pero tú salías en los videos, o solo grababas para alguien más? No, grababa videos musicales. Ok. Primordialmente, Qué chido. De hecho, es la razón que, o sea, mucha gente después conocía el podcast, porque trabajaba con artistas, o sea, medio grandes cristianos, ¿no? Okay. Y ya de ahí ya fue cuando te empezaste a inclinar más por los podcasts, ¿verdad? Fíjate que nosotros tenemos un capítulo en nuestro podcast que se llama Joven y Estúpido. En ese capítulo, básicamente, nos enfocamos en contar historias que nos sucedieron cuando éramos jóvenes más y estúpidos más. Entonces, no sé si tú tuvieras una anécdota que contarnos sobre ese tema. Que te acuerdes. Eso lo hacemos en el ámbito de cómo empezamos en el cristianismo y errores a lo mejor que cometimos cuando éramos jóvenes en el cristianismo. Bien. ¿Error del cual haya aprendido o simplemente... Algo vergonzoso, algo de un error. Que te cause cringe, que hayas dicho. Ajá. Que te dé pena acordarte.
Oh, man. O sea, hay muchos, pero no sé cuáles son apropiados para decir en público. El Mira, que te si te- sientas cómodo. Si te quieres inspirar, Fabián persiguió a unas chicas como si estuviera a punto de secuestrarlas por toda la ciudad. Tengo una buena Oh, justificación man. para eso. Pueden ir a ese capítulo y escucharla, pero a nuestro auditorio, pero prometo que hay una buena justificación para eso. Cuando empecé a seguir a Jesús, estaba sirviendo aquí en la iglesia en el área de niños y me pusieron encargado de todos los de 11 a 12 años. Hicimos una pijamada con niños de Ujú. 11 a 12 años. Ok. ¿Y cuál Crazy. película se me ocurrió ponerles? ¿Cuál? El Aro. Claro. Nadie Y durmió, no evidentemente. nomás vimos el aro, sino teníamos un plan, yo y otras 2 personas, de que uno iba a pagar en cuanto se escuchara el final de la película, el que iban a bajar la pastilla de la casa, ¿no? Donde nos estábamos quedando. Bajan la pastilla y la otra chica que tenía el pelo largo y negro se vistió de blanco y salió de la nada. Y sí, ya me fue muy mal con los pastores después de esa. Pero fue muy divertido. Excelente. Sí, no se Lo haría escuchaba de tan nuevo. mal cuando lo planeamos, ¿verdad? Normalmente cuando Sonaba lo mejor piensas, en mi cabeza. No hubo ni un niño que no lloró esa noche. Ya. Está buena, sí, está buena. entra en la categoría. Sí, perfectamente. Muchas gracias, Jesse. Gracias por abrirte con nosotros. Ok. Y bueno, personalmente, Jesse, yo tengo una duda que me ha carcomido por los anteriores 3 meses. No es tanto. Pero hace poco, cuando estabas tú haciendo más lives, bueno, todo el mundo está haciendo más lives ahorita con la pandemia. Ya era la pandemia. Yo entré a uno de tus lives y en cuando entré, hay una cosa que me llamó la atención poderosamente y las personas se van a decepcionar porque a lo mejor piensan que es algo teológico, importante, pero entré y el pastor con el que estabas haciendo tu live, que no voy a decir el nombre del pastor porque no se trata de hacerle bullying ni mucho menos, pero el pastor con el que tú estabas haciendo live estaba idéntico a Franco Escamilla, idéntico, se parecía muchísimo a Franco Escamilla. Sí lo ubicas, ¿no? Sí, ya sé exactamente de quién hablas. Y entonces, mira, te estoy Johnny manda- Contreras, es Johnny Contreras. Y ¡No, está ya lo idéntico. dijiste! Se suponía que estábamos protegiendo su identidad. No, vayan y busquen a Johnny Contreras. Si Es lo dice, todo el idéntico. derecho. Bueno, entonces yo Es de entré. Puebla y está casado, es un dentista. Su dirección es el- está. Bueno, pero lo que pasa es que entré y vi eso y dije, ¿what? Entonces yo lo primero que se me ocurrió, mi instinto natural, fue mandarte a tu live. Déjame ver qué puse aquí. Puse Yesaya y Franco Escamilla, lo escribí así en tu live y con una Ojalá. carilla de risa. Y entonces yo como que tuve la percepción, y probablemente no sea así, pero dije, quiero aclararlo con Jesse, de que leíste ese comentario y que te dio un poco de risa y te la aguantaste, pero a lo mejor no. Pero yo como que vi que así pasó. No, yo creo que vi el comentario y a lo mejor pensé, ojalá yo estuviera con Franco Escamilla. Sería Sería una gran entrevista. Oh, sería genial. Me Sí. encantaría. Sí, sí, Aunque sí. ¿Cuánto creo que costará estaría todo tener? callado todo el rato. Yo, pero disfrutándolo a él. Pero bueno. Muy bien. Ok. Bueno, era eso. Y bueno, concluimos un poco con esta parte de conocer a Jesse, el podcaster. Ya creo que la mayoría te conoce como pastor, como conferencista. La verdad, eres yo creo que para la comunidad del cristianismo en México mínimo, si no es que yo diría que también toda Latinoamérica, pues ya un elemento importante y muy influyente en la comunidad y en el sector cristiano. Particularmente de tu podcast, a mí me encanta, y yo te lo quería mencionar, los episodios Cazando Brujas. A mí me volaron la cabeza, estuvieron excelentes. Fueron una narrativa. A mí se me hizo genial la narrativa que hiciste, el libro de Job, en particular es uno de mis favoritos de Armadillo. Y bueno, entonces terminamos con esto y vamos directo a nuestro tema de la semana. Nuestro tema de la semana es acerca de la confesión positiva o el poder de las palabras que tienen nuestras palabras. Este es un tema que cabe mencionar, nos lo recomendó Loren Carranza hace como 2 meses más o menos, mes y medio, y decidimos tratarlo el día de hoy. Entonces, muchachos, yo les pregunto,
En su opinión, ¿nuestras palabras tienen poder? Y que probablemente la respuesta sea sí. Y si sí, ¿en qué sentido y qué tanto poder? ¿Quién quiere comenzar con su opinión? Vas, Brian. Ya saben que yo voy a ser un poquito renuente en este tema. Ahora sí que me va a tocar Dale, echarme dale. a los tres encima mío. Pero yo creo que... no sé si se acuerdan que en un capítulo pasado hablábamos sobre los dones del Espíritu y las manifestaciones del Espíritu, ¿no? Sí. Y que optábamos por escoger ser un poco cesacionistas en cuestión a el mal uso que se le ha dado a la expresión de los dones del Espíritu en el púlpito. Yo creo que este es un tema muy similar para mí. A veces se le ha dado un muy mal uso en este específico, la confesión positiva para mí es tal cual, algo que no creo que un cristiano debería tener en su día a día. ¿Por qué? En el sentido de practicarlo como una especie de hechizo o de conjuro para tratar de que las cosas funcionen siempre como uno quiere, ¿no? O sea, porque va a haber veces, te vas a encontrar en circunstancias donde las cosas no son favorables y hay mucho de lo cual aprender, hay mucho de lo cual crecer en ese tipo de circunstancias. Y como cristianos creo yo, no puedo generalizar, pero creo que en la mayoría de las veces, pues recurrimos a la confesión positiva con ese sentido, ¿no? Es decir, no quiero atravesar por alguna, a lo mejor una mala experiencia y pues prefiero decretar, declarar o buscar como que el favor de Dios a través de ese tipo de prácticas. Entonces yo personalmente no es algo de lo que estoy muy a favor, pues. Sorry. Ok, yo quiero confesarles algo. No ¿Tú es cierto. confiesas que Confieso que soy positivista. No, hoy yo creo que la confesión positiva, quítale el cristianismo, déjalo así tal cual de la forma secular, creo que funciona, ¿no? Todos sabemos que lo que repetimos o lo que nos repetimos termina afectando nuestros pensamientos y nuestros pensamientos, nuestro comportamiento y al final nuestra vida, ¿no? De hecho, es muy usado el término de la confesión positiva para los multiniveles. No sé si tienen algún amigo que venda Herbalife o que venda algún producto. Normalmente les comentan, ¿sabes qué? Tú te tienes que repetir que vas a llegar a tu meta el siguiente mes y que la vas a romper y que vas a conseguirlo, ¿no? Y ellos, mucho es la confesión positiva. Se pegan cosas en sus paredes, viendo sus metas, sus pósters, diciendo, tú eres increíble, tú lo puedes todo, ¿no? Y de alguna manera ellos se alimentan psicológicamente de que van a poder lograr un objetivo, ¿no? Ahora, si trasladas eso al cristianismo, ya sabemos que psicológicamente funciona, es algo que no podemos descartar, pero ¿qué tanto eso está influido por el tema espiritual? Eso es creo que lo que deberíamos analizar, porque todos sabemos y que según lo que la Biblia dice es, tu lengua tiene poder, o sea, lo que tú te digas a ti mismo, lo que tú escuches y lo que le digas a los demás, los va a terminar afectando. A mí lo que me cuesta trabajo saber es qué tanto es su cabeza, qué tanto es el espíritu el que termina siendo afectado, ¿no? Ahora, la diferencia creo que nunca la vamos a saber, ¿no? No vamos a saber si yo le declaré algo a una persona y le declaré bendición y se volvió súper rico o se volvió súper exitoso y nunca vamos a saber con total precisión si fue una cuestión meramente mental o hubo un tema espiritual. Ok. Jesse, ¿tú qué opinas de esto? Pues entiendo lo que está diciendo Brian acerca de no decimos conjuros y no podemos decir voy a tener un Corvette esta semana y nomás mágicamente va a aparecer. Claro que no. No hay evidencia de eso en la Biblia. Sin embargo, la Biblia habla constantemente acerca de palabras. O sea, si no creyeran en el poder de las palabras, no tendrían un podcast, porque literal lo único que están haciendo es dando palabras a otros. Están conversando y se están poniendo palabras unos sobre otros. Y en el hebreo la palabra para palabra es dabar, ¿no? Dabar. Y dabar tiene dos significados. Uno es palabra y otro es cosa. Porque los judíos creían que literal cuando hablabas sobre alguien ponías palabras sobre ellos, como que los cargabas, ¿no? Hace un ratito estábamos hablando del hate y me dicen de algo que pasó hace unas semanas, pero lo sigues cargando porque alguien te dijo, me da hueva. No, me da hueva, me das hueva. Y lo cargas contigo, lo cargas toda tu vida. O sea, si alguien te dijo en la primaria que estabas feo, que estabas gordo o que no eres inteligente, lo cargas hasta la fecha de hoy. Si yo digo estas palabras y te dijeron eso, te acuerdas de inmediato. ¿Por qué? Porque las cargas contigo. De la misma manera, si yo tomo un segundo y les digo a cada uno de ustedes, yo creo que son muy especiales. Yo creo que Brian, yo creo que tienes un llamado sobre tu vida. Yo creo que apenas estás viendo lo que Dios va a hacer en tu vida.
o sea, te puede animar, ¿me entiendes? O sea, si yo empiezo a decir, hey, me encanta su podcast, chicos, es un honor para mí estar aquí con ustedes porque, ¿sabes que están haciendo un increíble trabajo, están echándole ganas. No puedo esperar por ver hacia dónde va esto. Van a cargar con esto. Ahora, yo entiendo. Usar esto como un método, como lo haría Herbalife, también a mí me saca de onda. Es algo que lamentablemente se filtra a la iglesia también, pero es a base de algo que sí es real. Entonces tenemos que entender que hay muchas de las mentiras con las cuales nos topamos todos los días vienen de una raíz que es verdad, porque estas son las verdades, estas son las mentiras que tienen cierto fruto, ¿no? Que, o sea, se ha torcido, o sea, podrías decir la cultura, el diablo, sea cual sea la analogía que quieres usar, pero tuerce ciertas verdades y en la Biblia encontramos vez tras vez el poder de las palabras y el poder de hablarte a ti mismo, de cantar canciones, de recitar salmos. Jesús hasta nos dio una oración que no es un formato, nos dijo, oren esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y luego empieza a hablar de nosotros, ¿no? En un punto. Todo empieza Dios tú, y luego hablamos de nosotros. Y entonces hay una importancia detrás del hablar ciertas cosas y el hablarlo sobre nuestras vidas. Es la razón que es importante la oración y es importante memorizar versículos y es importante si vamos a declarar cosas sobre nuestras vidas que sean bíblicos y no nomás deseos insaciables que tenemos, ¿me entiendes? O sea, no me voy a parar en la mañana y veo al espejo, hoy conseguiré novia. Hoy conseguiré novia, y salgo a la calle, todo así. No, mejor declaro cosas sobre mí, ¿no? Tengo un llamado, valgo algo, valgo más de lo que pienso. Y realmente ayudan. Es la razón que me encantan los mantras. Mantras no es un concepto cristiano, entonces a lo mejor va a haber 2, 3 personas ahí que se van a enojar conmigo, pero mantras, el concepto es muy bueno, es declarar cosas vez tras vez tras vez. Entonces yo tengo algunas, por ejemplo, sabiduría duele, es un mantra mío. Cada vez que paso por algo doloroso, me recuerdo a mí mismo, sabiduría duele, sabiduría duele, sabiduría duele. O por ejemplo, en esta temporada de la pandemia, ha habido problema tras problema. Cada semana es un año en mi vida, ¿sí me entienden? O sea, no nomás es la pandemia, es todo el daño colateral que trae la pandemia. Y me siento tan débil. No siento que he ganado en 5 meses. 5 meses perdiendo semana tras semana, ¿me entienden? Sin embargo, me aferro a algo como 2 Corintios, donde Pablo dice que su gracia me basta y que su poder se hace más fuerte en esta debilidad. Entonces, cada vez que he estado pasando por algo complicado, me he dicho a mí mismo, en esta debilidad, en esta debilidad, en esta debilidad, y me recuerda a mí, porque me estoy poniendo palabras encima, me recuerda, hey, en esta debilidad, su poder se va a perfeccionar. Entonces, estoy de acuerdo con Brian, pero al mismo tiempo completamente desacuerdo, porque creo que estás haciendo a un lado totalmente el poder de las palabras. Entonces, si tratamos palabras como si no son nada, ahí vas a ver una sociedad colapsarse, porque no es cierto. Palabras tienen mucho poder. Dios creó los cielos y la tierra ¿con qué? Con palabras. O sea, Jesús, cómo avanzó su ministerio con palabras. La Biblia, cómo se escribió con palabras. Cómo funcionan las relaciones con palabras. Nos ponemos palabras encima y hay mucho, mucho poder en las palabras. Entonces creo que es... sí, la manera que yo lo digo es palabras nunca son solamente palabras. Hay algo detrás de ellas. Sí, así es. Y como lo comentas, que por cierto, en esta debilidad patrocinado por Armadillo, vayan a escuchar ese capítulo, es muy buen capítulo. Voy a meter algunos comerciales a mi podcast. Bien ahí. Si hay alguien que todavía no sigue al podcast de Yesaya, por favor háganlo ya. Es bastante bueno y no es simplemente porque tú estés aquí, Jesse. Mis amigos saben que desde tiempo atrás se los he recomendado, entonces síganlo por favor. Yo particularmente pienso que como nuestro amigo también Andrés Marín, un saludote para él, comentaba el podcast pasado, todo es gris. En esta parte también lo pienso de esta manera, ¿no? No podemos dejar a un lado el poder de las palabras,
por eso un tanto la pregunta estaba planteada. Si tienen poder, ok, casi seguro todos iban a decir que sí. Que yo creo que hasta también Brian se enfocó muy en la parte de lo negativo que se utiliza, el concepto del poder de las palabras, ¿no? Yo siento también que hay un poder que nos influye a todos. Por ejemplo, mi papá, yo normalmente padezco mucho de enfermedades respiratorias, de gripa y tos, cosas simples, pero muy seguido me enfermo de eso, ¿no? Y seguido mi papá me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le digo, no, pues la verdad ando medio malón. Y él me dice, no, tú debes decir que eres fuerte, que tu respiración, que tus vías respiratorias están bien. Y entiendo porque él conoce también bastante de toda la desviación cristiana que hay cuando se van a extremos de hacer lo que comentaban como hechizos mágicos. Pero él me lo dice en ese lado, ¿no? Pues tú no pongas atención en tu enfermedad, no pongas atención en lo mal que te sientes, sino míralo con esperanza, míralo con esa visión de que probablemente esté mejor. No tanto como que con que lo declare ya va a suceder o con que lo confiese ya en automático le estoy dando órdenes a mi sistema respiratorio como tal, ¿no? Entonces, también comparto el poder de los mantras. La verdad, a mí se me hace una herramienta más, y yo creo que entre más herramientas tengamos a nuestro poder, no creo que estén peleadas con la fe cristiana, ni mucho menos. Y yo creo que es uno de los estigmas que tantos tenemos, que hay herramientas a nuestro alcance que porque no vengan tal cual en la Biblia o porque pertenezcan a lo mejor a corrientes distintas de pensamiento, ya las satanizamos y las queremos expulsar de nuestra fe o de nuestra manera de pensar, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo muchos conceptos del estoicismo, obviamente no todos, pero muchos conceptos estoicos que yo he aferrado a mi manera de ver las cosas y a mi manera pues, de ayudarme un poco a tener una mentalidad más adecuada conforme a lo que yo creo, ¿no? Y pienso que este es uno de esos conceptos, el poder de las palabras, por el tanto daño que muchas personas le han hecho a esa herramienta, ya en automático muchos las desechamos, y en cuanto escuchamos que alguien utiliza algo de esto, lo señalamos como negativo y ya desacreditamos el mensaje en sí mismo. Habiendo dado como nuestra opinión en cuanto a lo bueno o en general el concepto, lo que podemos rescatar de ello, ahora sí entremos a lo que comenta Brian, que también pienso que Loren, quien es que nos comentó acerca del tema, quería un poco hablar de eso, ¿no? Que existe el movimiento como tal de confesión positiva en el cristianismo, un movimiento que ya muy viejo, la verdad yo hice un poquito de investigación y ya tiene mucho tiempo, yo creo que más del que imaginamos. A principios de los 1900 ya esto estaba comenzando. Y es ese movimiento en el que se decreta, se confiesa, se atan cosas, se amarran, no sé ya qué otros términos se hayan acuñado para esto. Se pisan las cosas también. Sí, bueno, eso está bien. En el que muchos predicadores, pastores, utilizan esta manera, ¿no? De declarar y pensar que tienen un poder más mágico, más, no sé cómo explicarlo, pero creo que un poco saben a lo que me refiero. ¿Qué piensan de este movimiento y qué peligros puede tener a la vida del cristiano, ¿no? Pues si quieres, para reestructurar lo que dije en un principio, a lo mejor me pude haber saltado muy de golpe a la garganta. Ya, no te retractes, ya. No lo voy a retractar, papá, hasta eso, ya sabes que no. No, o sea, yo creo que como enfoque personal, o sea, como una especie de concentración personal y decir, ¿sabes qué? Voy a utilizar esta estructura mental para llegar a tal punto, está bien. En lo espiritual realmente sí me considero como que no he estudiado muy a fondo realmente lo espiritual, más o menos como lo que dice Fabián, ¿no? Realmente lo espiritual de la confesión y todo eso. Pero ahora sí, ya retomando el tema, lo que yo he experimentado tristemente es ver en mi infancia, cómo se televisaban y durante gran parte de mi vida cristiana, cómo se han hecho muy populares canales o predicaciones sobre el positivismo, sobre la riqueza, sobre, pues, ¿cómo le dicen? El evangelio de la prosperidad, ¿no? Y tristemente, a lo mejor, este tema se ha tocado o se ha desgastado mucho por los que predican el evangelio de la prosperidad, porque va muy de la mano, ¿no? Con el confesar que Dios no te quiere pobre, que Dios no quiere maldiciones para tu vida. Sí. Ajá. Y perdón que te interrumpa, pero para que podamos desplayarnos, voy a leer como algunas declaraciones de este tipo, que son unos ejemplos. No voy a decir nombres de quién los ha Dilos. declarado. ¿Los digo? Sí, los voy a decir.
Bueno, esta declaración la dijo Benny Hinn, el buen Benny Hinn. Por ahí todavía que dice. Benito Montes. Dice, hubiera dicho eso, ¿no? Benito Montes. Sí, Benito Montes. Bueno, Ya con los dice, otros nombres. dice, Dios sanó a los creyentes de sus enfermedades físicas hace 2000 años, y para que funcione a la perfección es suficiente con declararlo por fe. La enfermedad no le pertenece al creyente. No hay lugar para ella en el cuerpo de Cristo. Así que como hijos de Dios no tenemos derecho a enfermarnos, ni siquiera pequeños catarros pasajeros. O sea, este fue como una declaración que hizo él, ¿no? Otro pastor, Charles Capp, dice, si un creyente dice cosas como, yo me muero por hacer esto o aquello, o yo me muero de la curiosidad, tales palabras pueden llevar la muerte por haberlas pronunciado. Y finalmente, o como otro ejemplo, es E.C. William Kenyon, que a él se le conoce o muchos lo conocen a él como un posible de los primeros fundadores de este movimiento o impulsores de este movimiento. Acuñó la frase y la hizo famosa que dice, lo que yo afirmo, eso poseo. Eso fue como una de sus principales premisas de muchos de sus mensajes. Las cosas que yo afirmo, esas las poseo como tal, ¿no? ¿Qué piensan de este tipo de declaraciones? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que todos estamos, o todos tenemos por cierto que las palabras son poderosas, ¿no? Eso es un hecho. Se los decía hace rato. No sé si sea 100% psicológico o 100% espiritual o una combinación de ambas, pero es un hecho, ¿no? Ahora, sabemos que Dios nos dio la autoridad de hablar para bendecir y para maldecir, para construir y para derribar. Pero el problema es que no tenemos un manual de instrucciones. Dios no nos dejó un manual de instrucciones específico que dijera, puedes decir esto, no puedes decir esto no te conviene, esto sí te conviene. O sea, realmente tenemos que irlo descubriendo en el proceso, ¿no? Descubriendo. Y creo que en el proceso de descubrirlo, hubo quien dijo, mira, pues es bien sencillo. Yo puedo agarrar y todo lo que diga tiene que ser automáticamente ejecutado por el reino de los cielos, ¿no? Porque yo lo dije y porque soy creyente, ¿no? Y creo que en el proceso se empezó a abusar a lo mejor de algunas creencias. Y lo recordamos, Robert, hay gente que piensa por declarar, si yo agarro esta serpiente y bailo con ella, no me va a pasar nada. Y al final sí les pasa, ¿no? Los terminan mordiendo. Eso estuvo heavy. Y no, pues no está chido. Y creo que también se abusa en algunas partes en la iglesia cuando se usa la clásica. Yo le llamo la profecía clásica. Cuando pasas a que oren por ti y el pastor pues no te conoce, no sabe ni de dónde eres, pero dice, bueno, pues le vamos a aplicar la clásica, ¿no? Dice el Señor que estás en pruebas, ¿no? Y digo, obviamente, pues todos estamos en pruebas en algún punto de la historia. Y después te aplica, pero dice el Señor que te va a bendecir y te va a cuidar y habrá pastos verdes donde Él te pastoreará, ¿no? Obviamente, la palabra de autoridad de alguien que tú ves como autoridad para ti, valga la redundancia, pues te afecta, ¿no? Pero ¿qué tanto Él lo está diciendo solo por decirlo, solo por exteriorizarlo o porque realmente está declarando algo que Dios le puso en su corazón, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas creo que llegan a ser muy borrosas esas líneas y no sabemos si en realidad hubo abuso literal. Creo que sí lo hizo, creo que sí lo hubo en algún momento o simplemente fuimos muy ingenuos en alguna parte de la historia para manejar estas cosas. Y lo hubo y lo hay, ¿no? O sea, y deja esa declaración que tú dijiste, porque esas son verdades fundamentales, ¿no? Que si igual las puedes declarar y no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando te declaran, dice el Señor que tiene para ti $1,000,000, dice el Señor, o yo confieso que mañana tú vas a tener un carro fuera de tu casa con las llaves ahí en el tapete. Esas son las cosas que para mí ya son los extremos muy peligrosos. Sí, ya rayan, ¿no? En demasía. A mí me tocó escuchar una chava una vez que dijo, Dios me dijo que si yo declaraba que este cuate se iba a casar conmigo, iba a pasar. Ándale. El detalle. Ojalá no fuera una ex mía ni tuya. No, el detalle es que el vato estaba casado, bro. Sí me voy a entender, sí me voy a entender, o sea, y bueno, eso ya va más con el Dios me dijo, pero la gente a veces piensa que por repetir cierta circunstancia o repetir cierta oración va a haber cosas que van a llegar. Ok. De este movimiento, ¿qué piensas tú, Jesse? Me gustaría saber el contexto de esos pastores y por qué dijeron lo que dijeron. O sea, sacar una frase así, obvio no tengo nada que decir o sea, no tengo nada bueno que decir porque la mayoría suenan como, sí, simples, no suenan bien por sí solas. Okay. Pero
Yo he dicho, y varios de mis amigos han dicho, y mi papá, quien es mi pastor, ha dicho cosas así, pero dentro de un contexto. Y dentro del contexto, a veces tienen más sentido. Ahora, entiendo lo que están diciendo y entiendo que hay algunas iglesias que abusan de esto. Y entonces, o sea, una de las iglesias que me ha tocado ver esto primera mano sería la iglesia Betel. Pero mucho fue de sus estudiantes. Okay. O sea, hemos estado conectados con ellos por ya más de una década y sus estudiantes dicen cualquier tontería simplemente porque no saben, ¿me entienden? O sea, no hay ni oportunidad no hay ni razón de juzgarlo. Claro. Entonces dicen cosas así como lo que dice Brian, hacen cosas que como así dice el Señor y te dicen algo que es como, ok, gracias, pero al mismo tiempo pues están tomando el paso y están moviéndose en lo que creen. Entonces aquí es donde creo que la gracia de Dios es tan absurdamente loca que a veces se para un pastor y declara algo así, como mañana vas a tener las llaves de tal carro en tu cochera, y luego sucede. Lo he visto pasar y te quedas rascándote la cabeza porque luego dices, no, pues déjalo hago sobre mí, ¿no? O sea, ¿dónde está mi carro? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi esposo o esposa? ¿No? Y empiezas a hacerlo un método. Entonces, creo que Dios tiene una manera muy curiosa de moverse dentro de lo que creemos de Él y lo que predicamos de Él a otros. Que no sé, ¿cuánta gente no se ha sanado en algún evangelismo o cruzada de Benny Hinn? ¿Sí me entienden? O sea, ¿cuánta gente? Ahora, claro, mi mente escéptica ve los videos y lo juzgo y digo, no, no es cierto, no Claro. lo sanó de un dolor de espalda, eso no se puede probar. Pero al mismo tiempo, he visto cosas, he sentido cosas, he escuchado cosas que no puedo negar, lo he vivido. Es la razón que Karl Rahner dijo que el cristiano del futuro tendrá que ser un místico o nada en lo absoluto, porque tienes que experimentar esas cosas, porque luego nos volvemos tan cínicos que ni estamos dispuestos a movernos en él. Entonces escucho algo así de Benny Hinn y es como, ok, hay mentiras ahí, hay algo erróneo, especialmente si sacas esa frase y nomás lo lees, que seguro, o sea, cada uno de nosotros en este podcast, si no sacas una frase así al azar de nosotros, fuera del contexto, que invito a quien sea que esté escuchando esto a que lo hagan para nosotros cuatro, nomás para probar el punto. Que decimos cosas muy raras, muy como que, ok, ¿cómo sustentas esto? Es la razón que hay tantos tontos debates en Twitter y en Facebook, porque lo que estás posteando son pequeños pensamientos, ¿no? Sin la raíz y sin los frutos. Es la razón que regreso a podcast. Es una buena herramienta para poder expandir pensamientos. ¿No? ¿Entienden? Entonces, Claro. sacar algo así fuera, sacarlo del contexto, ya no hay mucho que yo pueda defender, pero he aprendido de tantas veces que he criticado a pastores como Benny Hinn, que hacen cosas que es como, ¿qué está haciendo? O que los atrapan en que algo fue exagerado, Claro. o que en el momento dijeron fue sano y no fue sano. Tengo que respetar el lado de que por lo menos toman el paso, ¿me entienden? Okay. Y tengo que respetar también el lado de que Dios tiene una gracia, o sea, una gracia para hacer ciertos milagros que a lo mejor son herejías. O sea, me animo a decirlo así, son herejías. Una frase como esa de Benny Hinn es una herejía. He escuchado herejías así toda mi vida. Sin embargo, he visto a Dios cumplir del otro lado, solo porque nos ama tanto. Okay. Entonces, ¿lo enseño? No. Creo que todos estamos de acuerdo que hay un lado ahí que es muy, es de magia y tratamos a Dios como un mago o como una máquina de dulces donde le metes una moneda, le picas al 1A y te sale tus sneakers, ¿no? Claro. Pero así no funciona Dios, porque Dios funciona a base de relación. Entonces, si funciona a base de relación, porque es una persona, de hecho son 3 personas, entonces nomás lo hace más complicado, pero si es persona, no hay método
al caos que es Dios. Y de vez en cuando en ese caos, Él decide por relación con nosotros cumplir con una de esas tonterías que hacemos nosotros. O sea, yo he visto a jóvenes que dicen, que vemos la lluvia acercándose y dicen, declaro que no va a llover, y luego no llueve. Es como, una vez, literal, eso lo que acabo de decir no pasó, pero lo que sí pasó fue que una vez estábamos reunidos en un terreno en Puebla, estábamos orando por una iglesia, orando que este terreno lo pudiera comprar esa iglesia. Y en cuanto llegamos, teníamos nuestra guitarra y todo, y empezó a medio chispitear y podíamos ver la lluvia. Y empezamos a medio orar, y uno de los jóvenes dijo, no va a llover. Y fue como, ya está lloviendo. ¿Sí me entienden? O sea, Claro. es como, ya te equivocaste simplemente con decir no va a llover. Y luego dijo, no va a llover, en el nombre de Jesús no va a llover. Y literal, donde estábamos nosotros, miramos al cielo. Tengo una foto de esto. Miramos al cielo y había nubes totalmente alrededor de nosotros, pero donde estábamos nosotros podíamos ver el sol. Y no estoy hablando así de algo raro, ¿no? De donde estoy exagerando. No, literal se ve como un hoyo en el cielo donde no había lluvia para dejarnos estar ahí, adorar y orar por el lugar. Ahora, ¿yo enseñaría de y haz eso? No. Yo enseñaría de y confía que Dios, o sea, si tú puedes estar en relación con Dios, no importa si un día sales desnudo como Isaías y dices, tú estás desnudo y todos te están viendo a ti desnudo. Es totalmente contraintuitivo, no tiene sentido, ¿me entienden? Entonces, hay cosas así que hace gente como Benny Hinn que se anima a hacer cosas locas o una familia que es muy amiga de los Luna en Casa de Dios, hacen cosas que a veces me quedo, no, yo nunca haría eso. Y luego, pum, Dios los respalda y es como, o sea, entonces, ¿sí me entienden? O sea, es tan caótico todo. Claro. Que sí, yo no, o sea, miraría esa enseñanza, pero también tendría cuidado en que el cinismo no le gane a mi fe. Es a lo que quiero ir. Y soy mucho más cerebral que emocional cuando se trata de las cosas de Dios. Entonces hay cosas que literal me vuelan la cabeza y me irritan y mi lado cínico quiere salir, pero, o sea, tengo que aceptarlo porque he probado y he visto la bondad de Dios. Claro. Yo creo que una gran verdad de la que mencionas es, no podemos enfrascar a Dios bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna regla, ¿no? La regla más firme que pensamos que tiene Dios, Él puede salirse también, ¿no? Y bueno, ¿quién más? ¿Alguien más quiere opinar de esto? Pues creo que realmente hace falta como que quitar o desempolvar este tipo de temas incluso en las iglesias, que se retomen, y ayudaría mucho para desmitificar o quitar el aspecto mágico, ocultista que se le ha dado a este tema, ¿no? O sea, porque lo que sea de Dios que esté ahí para nosotros, estaría bien que se retomara la enseñanza y la predicación sobre ese tema para saber qué tanto alcance nosotros podemos aprovechar al respecto de, porque creo también yo que como, o sea, viéndolo desde un aspecto, si tú quieres, muy psicológico, y ni siquiera soy psicólogo ni ningún profesional, pero por así decirlo, el aspecto de la inteligencia emocional y lo que te puede ayudar a lo mejor, lo que es bendecir a una persona activamente, a veces como, creo yo que la cultura latinoamericana en general, ¿no? O sea, somos muy de darnos para abajo cada rato. O sea, la carrilla entre los amigos más cercanos es de ajerarse y de decirse groserías y todo. ¿Qué tanto cambiarían las cosas si esto lo aplicáramos como una realidad más latente en nuestras vidas? O sea, también atacando a mi propio argumento, ¿no? O sea, ¿qué tan padre sería que realmente lo creyéramos tal cual y que lo aplicáramos, si tú quieres, desde el aspecto psicológico, que repito, no soy profesional, pero decir qué tanto nos construiría emocionalmente, pues empezar a hablarnos con más cariño, con más amor, con más bendición. Eso yo sería... Ajá. O sea, ese es un problema mucho más fuerte en, por lo menos, México, que es la carrilla dentro de la iglesia, que las declaraciones de Dios me va a dar un carro. O sea, ves esas ondas en internet, pero rara vez lo veo en mi iglesia o lo veo. Me toca viajar a cientos de iglesias en Latinoamérica y no sé si me creerían, pero no lo he visto. No he visto a ningún pastor pararse y a lo mejor me dicen, no, pues son las iglesias que te invitan, ¿no? Pero he ido a iglesias súper raras que vomitan cuando sacan demonios y, o sea, cosas... O sea, donde piden ofrendas por 30 minutos y han golpeado a la gente
diciendo que si no dan, que les va a caer una maldición, cosas espantosas. Sin embargo, rara vez veo a un pastor pararse y descaradamente decir, declara que vas a bajar de peso y si lo ves en YouTube, o sea, si tú lo buscas lo vas a encontrar, pero es muy raro. Pero lo que yo veo en cada iglesia a la que voy es carrilla, hay pastores que tratan muy mal a sus empleados. Y o sea, carrilla, yo entiendo, hay un lado de carrilla que, sí, o sea, te echas carrilla entre amigos y hay como que un cierto amor y cariño a la carrilla, pero he estado en lugares muy tóxicos. O sea, es más, casi cada lugar al que voy hay alguien que es tóxico con sus palabras. Ese sería un problema mucho más grave en la iglesia que el declarar y decretar. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. Ok. Muchachos, ¿qué opinan? Yo quiero hacer un comentario sobre esto. Ustedes saben mi posición, amigos, saben que creo que mucho del misticismo en las iglesias hizo mucho daño a las generaciones, a lo mejor a las que nosotros pertenecemos y las anteriores, y creo que las hizo vivir confundidas, ¿no? Saben que si tuviera que decidir entre usar o no usar los dones del Espíritu, preferiría que no lo intentásemos. Creo que prefiero más por el lado de confiamos en Dios, ¿sabes? O sea, si estamos en medio de una lluvia, y usando el ejemplo de Yesaya, sin demeritar a este chico, yo lo he hecho también, y sí, también he dicho, no, Dios, que no llueva, por favor, y no llueve. Digo, también nunca tuve la certeza de si iba a llover en realidad, o yo pidiéndosele a Dios no pasó, pero sinceramente preferiría que no lo hiciéramos, ¿sabes? Preferiría que le dijéramos, Dios, que llueva si tú quieres, si no, que no llueva, pero sabes que necesitamos terminar este evento y lo estamos haciendo para ti, así que tú decides, ¿no? En una cuestión más de relación con Jesús, ¿no? Recordemos que cuando la gente se agolpaba para seguir a Jesús, era porque en algún momento Él demostró que su palabra podía hacer grandes maravillas, y a partir de que las personas vieron 2, 3 veces que Jesús podía hacer cosas increíbles con su palabra de manera instantánea, la gente se agolpaba, y Jesús sabía que muchas veces no lo seguían por Él quién era, sino por lo que ellos habían visto y lo que Él pensaban que podía hacer, pero no sabían si lo iba a hacer en ese día o a los 15 días o lo iba a volver a hacer en la mañana. Entonces por eso andaban tras él a todos lados y lo perseguían y lo acosaban. Y creo que esto es lo que pasó con el cristianismo buscando esta filosofía. La gente se saturó porque dijeron, bueno, sabemos que funciona, pero no sabemos ni en qué caso, ni si es como las maquinitas de los casinos, que a lo mejor te toca la maquinita jalar en el momento correcto y te sales con el bingo, ¿no? Y te llevas el milagro. Entonces creo que se abusó en algún momento en este sentido, no necesariamente en mala intención, porque también la gente que estaba acosando a Jesús, quizá, pues no veo mala intención, yo veo mucha necesidad, pero creo que aquellos que pudieron trascender en una relación con Jesús no necesitaron estar rasgándole sus vestiduras, ni acosándolo, ni jaloneándolo, sino diciendo, Jesús, esta es mi vida, no quiero vivir enfermo, pero tampoco voy a aferrarme, ¿no? Entonces mi vida está en tus manos y conoces mi deseo, ¿no? Espero que lo mejor venga a mi vida, ¿no? Creo que prefiero esa forma de meditarlo. Creo que esa es la manera más fácil de ser cristiano, es que pase lo que pase, sin ninguna expectativa, sin ninguna dependencia de Dios. Carl Rahner, regreso a él, Carl Rahner profetizó acerca de nuestra generación, diciendo que si no eres un místico, no vas a sobrevivir. O sea, el cristiano del futuro será un místico o no será nada. O sea, no vas a aguantar. Y la razón que dijo esto, medio profetizando, y estoy hablando de un teólogo jesuita. No te estoy hablando de Benny Hinn, no te estoy hablando de alguien súper raro. Estoy hablando de alguien mucho más inteligente que los 4 de nosotros combinados, que escribió libros que literal no entiendo, nomás entiendo esa frase. ¿Entienden? O sea, cosas, conceptos absurdamente locos. Sin embargo, él vio y lo escribió antes del internet, entonces por eso lo llamo profecía, porque no pudo ver, o sea, él no sabía que venía la era de información. Y junto con la era de información, el problema más grande es, pues lo googleo. No sé algo, lo googleo. O sea, ¿cuántos no hemos hecho esto con el coronavirus, no? Claro. Es como, no, pues si no sé, pues voy a checar. ¿Funciona el cubrebocas o no? Y ahí estamos viendo. Y luego
o sea, en tanta información también nos encontramos con toda esta fake news, ¿no? Y entonces, información, lo irónico de la era de información es que la información no es suficiente. Nos ha enseñado que simplemente tener información acerca de cómo se trata o cómo se hace o cuál es la metodología no es suficiente. Necesitamos experiencias místicas en nuestras vidas si queremos seguir creyendo en Dios. O si no, vas a ver un documental en History Channel acerca de cómo Jesús era un alienígena y él ayudó a construir tales pirámides y vas a caer en esa trampa porque su argumento tiene más validez que el argumento que te da tu pastor en tu iglesia. Sin embargo, el místico es aquel que tiene una fe experiencial, que ha tocado, que sus propias manos han sentido algo, que ha escuchado su voz. Y al final de todo, en buena onda, a lo que cae no es ni información, o sea, leo tales libros o creo tal cosa o escucho John Piper o cualquier tontería de esas, tampoco es vivo de experiencia en experiencia. Las dos son pilares para lo que realmente importa y que es una relación dinámica con Dios. Ese es el chiste, ese siempre ha sido el chiste. ¿Y qué crees? Lo que sostiene eso son diferentes cosas que vas descubriendo de Dios y al mismo tiempo vas teniendo experiencias que le puedes contar a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos cuando llegue ese momento. Muero por ser viejito, neta. Es mi anhelo de la vida llegar a ser viejo y a tener nietos y contarles las increíbles cosas que he visto, he tocado, he aprendido acerca de Dios y se las quiero entregar. Yo no quiero vivir una vida donde pase lo que pase. Dios, sí, pase lo que pase, pues yo confío que eres bueno. Chido, es fácil, te entiendo. Yo caigo en esa trampa de vez en cuando, pero les quiero animar a ustedes tres y a todos los que nos están escuchando ahorita, por favor, no se conformen con esa vida. No, no lo es. Yo anhelo los frutos del Espíritu, anhelo los dones del Espíritu, anhelo ver un mover de Dios y yo creo que estamos viviendo en otra reforma tan importante como la de Martín Lutero hoy en día y comenzó en la calle de Azusa. Y eso, o sea, y eso que yo no soy de esos locos que andan bailando en medio de una canción lenta, ¿me entienden? No me paro y amén, aleluya. O sea, soy pentecostal, pero no de esos pentecostales, ¿me entiendes? O sea, también, o sea, soy un poco más reservado. Sin embargo, muero por ver la obra de Dios en mi vida y en la de nuestra iglesia y la de la iglesia en Latinoamérica y la del mundo. O sea, no quiero nomás cruzar los brazos y decir, Dios, pues que se haga lo que sea. Prefiero encontrarme decepcionado día tras día después de pedir cosas, pero quiero ser como la viuda enfadosa que se acerca al juez y pide, 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 ¿me entienden? Esa es la vida que quiero llevar. Una donde sigo pidiendo los dones del Espíritu. Señor, dame discernimiento, dame el don de lenguas, dame profecía. Yo quiero profetizar, yo quiero hablar de tu parte, yo quiero ver a enfermos sanos, yo quiero ver familias restauradas, yo quiero poner o sea, yo quiero ser como los personajes de la Biblia, ¿me entiendes? O sea, quiero caminar con Dios como lo hizo Abraham, quiero pelearme con Dios como lo hizo Jacob, yo quiero ver milagros como los que vio Elías, quiero hablar de parte de Dios como lo hizo Jeremías, quiero caminar sobre el agua y al mismo tiempo dudar como lo hizo Pedro o mi favorito. Quiero recostarme sobre el pecho de Jesús y escuchar su corazón latir. Quiero llevar a Jesús por dentro de mí. Cuando me acerque a otros, algo brinque en su interior. O sea, este es el tipo de vida. Es la que me emociona. Es la que, o sea, no me quiero conformar con una vida cristiana que nomás es, yo pienso esto y yo pienso lo otro. No, yo quiero vivirlo, ¿me entienden? Quiero vivir su gracia. Yo quiero vivir sus obras. Yo quiero vivir su voz. Quiero vivir esta vida. Y ya me puse a predicar demasiado tiempo, perdónenme, pero estas son las cosas que neta me apasionan. Excelente. Sí, se nota. ¿Sabes? Yo sí creo que de alguna manera, y voy a hablar por los tres, sin conocer el caso de ellos dos, pero estoy casi seguro, que alguna vez cuando fuimos niños en alguna iglesia, sea pentecostal o sea cual sea, alguna vez sí llegamos a experimentar algo sobrenatural, ¿no? Yo sentí cosas que jamás había sentido, aún ya grande. Tenía, yo creo, 23, 24 años y en unos misioneros
oraron por mí mientras yo no esperaba absolutamente nada. Yo estaba con mi cara de, ay, otra vez, lo mismo de siempre, cerrar los ojos, me levantar las manos y esperar a que un pastor, después de orar por 300 muchachos, te toque a ti, ¿no? Y me tocó la esposa del pastor que oraba por mí y sentí algo increíble, o sea, y no fue ni siquiera padre, fue mucho dolor. Yo sentí cuando ella oró por mí, fue demasiado dolor. Sin embargo, creo que Dios hizo algo ese día, me dio palabra y pasamos, ¿no? No que no creamos que no existe o que no, Dios en algún momento no puede presentarlo, pero, y esa es mi perspectiva, ¿no? Creo que cuando lo perseguimos desmedidamente podríamos desviarnos de lo que realmente Dios quiere que tengamos. Ahora, no creo que esté mal, creo que es increíble. Son de esas cosas que me quedan enamoradas en mi corazón y cuando alguien me dice, Jesús no existe, yo digo, no es cierto. O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero yo he tenido momentos sobrenaturales con Jesús en mi vida que me impiden que mi fe la aviento por la borda. Sin embargo, trato de no vivir en ese día con día para evitar que, no sé, que se vuelva lo que deseo todos los días de Jesús, ¿no? Algo sobrenatural, que hagas algo que me toque, algo que yo sienta, algo que perciba. Y claro que espero milagros de él día con día, ¿no? Espero que cambie las circunstancias, porque como tú lo dijiste, a veces nos despertamos y sentimos más derrotas que victorias. Y todos los días le digo, Dios, si puedes cambiar esta circunstancia, ayúdame. Yo creo completamente en ti, ¿no? Y como tú lo dices, hay veces donde dices, hoy no tocaba, ¿no? Pero creo que tengo una relación con él. Creo que Jesús conoce quién soy, creo que conozco quién es y sé que es bueno y sé que me ama y sé que me va a rescatar cuando yo lo necesite. Pero bueno, creo que es una línea muy complicada de definir, Jesse. Respeto y admiro tu posición. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Es simplemente yo no me rehúso a entrar a una postura de vida donde dejo de orar. Ok, sí. Porque eso es donde dejo de pedir. Okay. Porque tomemos esa parábola, la que más o menos mencioné, la de la viuda enfadosa que va ante el juez. Esta parábola no la contó Jesús para contarnos cómo es Dios. Obvio no, porque Dios no es un juez indiferente, sino nos enseñó cómo orar, ¿no? Entonces mucha gente se pregunta, pues, ¿cómo sé que tengo fe? Pues fe no es algo que, o sea, no nomás juntas como que la energía para mágicamente desear cosas. Eso no es fe. Como un jame, jame, ja. Lo va a hacer. Exacto, no es un kamehameha. Fe es lo que tiene esta señora. Es como mido mi fe. Sigo pidiendo. Entonces, porque el cinismo llega a mi vida y me lo quiere robar. Me quiere robar mi fe. El cinismo, yo creo que es el enemigo más grande de fe. No es duda. Fe no existe sin duda. O sea, necesitas dudar para realmente tener fe, porque fe es lo que usas donde hay duda, ¿no? Es dudo si puedo caminar sobre el agua. Entonces, tomo el paso y tengo fe. O sea, no existe la fe sin duda, pero el cinismo es lo que mata la fe. Es la que me dice, no, ya lo intentaste. Ya oraste por demasiados enfermos y ninguno se sanó. ¿Verdad? O sea, así funciona. Sí. Ya pediste que se fuera el coronavirus. Ya pediste un trabajo vez tras vez y no te ha llegado. Deja de pedir. Pero Jesús, ¿qué nos está implicando con esta historia? Sigue pidiendo. Sigue regresando. Sigue insistiendo. Porque hay algo acerca de... No sé, yo tengo una pequeña teoría que a veces Dios no responde nuestras oraciones simplemente porque quiere que sigamos orando, porque si no se responde, no vamos a orar más, porque vamos a tener lo que necesitamos, vamos a tener todo lo que queremos. O sea, sí o no, es cuando estamos más débiles, cuando nos falta más, cuando más estamos enfermos, que más nos acercamos a Dios. Claro. Entonces hay veces que yo creo que Dios dice, ¿sabes qué? Mi película favorita es la del árbol de la vida y tiene una escena donde el padre... de la película. Es una película muy
como artística o lo que sea, pero tiene muchas como imágenes y todo. Y una de las imágenes es que hay un padre que le pide a su hijo que le pase un vaso de agua. Y el vaso de agua literal queda, o sea, él lo podría agarrar, pero le pide a su hijo que está del otro lado del cuarto, oye, ¿puedes pasarme mi vaso de agua? Y el hijo se para y va medio enojado. Ugh. O sea, es un morro, ¿no? De como 11 años. Va y agarra el vaso de agua y se lo entrega. Y cuando se lo entrega, el padre le agarra el brazo en vez del agua. Y no sé, hay algo que habla de eso, como que hay veces que Dios nos pide hacer cosas o a veces no responde simplemente porque nos quiere cerca, porque nos quiere agarrar, porque nos quiere con Él. Entonces, ahora yo entiendo, si ustedes vienen de iglesias complicadas, es muy difícil que yo, sane eso. Porque ya vieron todo lo malo del pentecostalismo, ya vieron todo lo malo de gente orando por la sanidad de uno de sus familiares. Y es como si Dios tiene una pistola contra ellos y si nomás tuviera suficiente fe, Dios no los mata. Yo no estoy hablando de eso. Eso es basura, eso es mierda. Eso no es el evangelio. Mira, Todo lo que estoy, regresando a todo lo que voy, es Dios quiere una relación con nosotros. Anhela esto y anhela hacer obras por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Esa es la definición de un milagro. Entonces, de vez en cuando le atinamos a una confesión donde decimos, hoy voy a tener un trabajo. Y Dios va a decir, ya, ¿sabes qué? Sí. Pero no es meto una moneda, le pico al 1A y me sale lo que quiero. No funciona así. Ok. Yo lo que pienso entiendo los dos puntos que ustedes comentan, la verdad. Me hace mucho sentido, por ejemplo, lo que comenta Jesse desde lo que él ha vivido y desde lo que él observa, ¿no? Jesse no observa un gran problema y probablemente tenga mucha más razón que nosotros porque nosotros tenemos menos como alcance de visitar iglesias y problemáticas. Entonces, entiendo, si uno no ve que sea un problema, pues como tal latente, o a lo mejor no, ya es mucho menos de lo que había antes, este tipo de extremos, de este tipo de abusos que se pueden ver a lo mejor desde varios kilómetros de lejos. Entonces, pues sí, yo entiendo el cinismo en el que uno puede llegar a caer tratando de todo sujetarlo a la razón y tratando de todo sujetarlo como a un pensamiento más como tal, de humano, racional, ¿no? A mí me ha llegado a pasar eso, ¿no? Me ha llegado a pasar en el que me quedo con la pura teoría y con el puro conocimiento y dejo a un lado las experiencias personales con Dios y he visto a Dios que dentro aún de esa indiferencia mía, Él interviene en mi vida, ¿no? O sea, interviene de manera que tú no puedes negar que es Él, que tú lo ves, no queriéndolo ver, se pone enfrente de ti y se muestra como Dios, ¿no? Entonces, yo lo que veo es como nosotros cuatro, yo entiendo que ya lo podemos comprender, que puede conflictuar un poco la soberanía de Dios, ¿no? Esos abusos conflictúan la soberanía de Dios y cuando alguien no acaba de entender la soberanía de Dios, sino que llega de lleno a un evangelio que a lo mejor está muy desbalanceado y en ningún momento se expone la soberanía de Dios, puede generar peligro. Yo entiendo como esos dos grandes peligros, ¿no? Uno, el dejar de lado lo experimental y lo presencial de vivir a Dios como tal en tu vida. Y otra, el tal cual arrojarte a solamente lo sensorial y poner tu confianza en lo sensorial, ¿no? creo que se resume nada más este punto que hemos discutido en lo que prácticamente hablamos hace 1 o 2 capítulos, Robert, sobre la pregunta que nos hicieron desde Argentina. Y empezábamos a plantearlo desde el punto pentecostal más extremista hasta el punto donde buscaban... teología liberal. Hasta la teología liberal donde buscaban racionalizar todo al grado máximo. Yo te dije que en algún punto estamos moviéndonos paulatinamente hasta el punto de la razón total, de que queremos encerrar a Dios en nuestro razonamiento y va a llegar un momento donde creo que va a pasar lo que Yesaya no quiere que suceda, que la experiencia con Dios va a desaparecer, ¿no? No, tratando de defender el punto. Y si te acuerdas, en algún punto te comenté que parece que la iglesia va a terminar allá, no porque lo querramos, no porque la empujemos, porque parece que es una tendencia. Y en algún punto, cuando la mayor parte de la iglesia esté allá, que esperemos que no sea así,
vamos a tener que arrastrarlos de nuevo a vivir experiencias con Jesús en un punto donde podamos guardar cierta prudencia en el proceso de experimentar la sobrenaturalidad y donde podamos también, a su vez, vivirlo de manera experiencial, si se dice así, y poder disfrutar esa relación. Ok. Brian, tú estabas muy calladito. ¿Qué pasó? Pues es que los escucho, muchachos, los escucho y aprendo. ¡Cálmate! No, pues sí, es que realmente mi postura es un poquito pues negativa respecto a eso, pero tratando de tomar parte de lo que nos comparte Jesse y lo que ustedes dicen, pues realmente creo que en una conversación siempre tiene que haber esos bloques que van cayendo y se va reestructurando, ¿no? Para terminar en una postura un poco más completa. Lo siento, Fabián, pues es que así pienso, amigo. Siempre me contestas súper teológico. Bro, pues si me preguntas, yo te contesto. Ok, está pero, bien, está bien. Pero creo que ese es un buen punto, ¿no? Pues ahora sí que me sostengo en lo que comenté, ¿no? Creo que a veces los pastores, pastores tradicionalistas tienen miedo de repente de tocar estos temas por miedo que las ovejas lo practiquen de una mala forma. Creo que hay mucho rescatable de lo que se pueda predicar al respecto y se desmitifican muchas cosas de lo que puede ser negativo respecto a este tema y se podría rescatar lo que dice Jesse de la fe, ¿no? O sea, nosotros como creyentes también dar ese paso de fe y actuar a favor de lo que sabemos que es verdad en las Escrituras y defenderlo sin miedo alguno. Entonces, Eso es todo. Pues ese sería como mi argumento neutral al respecto. Yo me hago a un lado. Ahí mátense. Nada de eso. Se debe matar. Nada de eso. Bueno, la verdad yo creo que siempre es enriquecedor escuchar puntos de vista, escuchar experiencias, bueno, ¿qué podemos decir de Jesse? La verdad es alguien que tiene mucha experiencia, conocimiento. Muchas millas náuticas. Sí, bastantes millas ya recorridas, que hay cosas que solo te la enseñan el tiempo y el recorrido, inevitablemente, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que es de admirar y de poder sacarle jugo a todo lo que él nos pueda transmitir. Entonces, muchachos, ¿les parece que si pasamos rapidísimo a la última sección rap relajada de este podcast? Última sección. Muy bien. Muchachos, bienvenidos a la sección, la tercera edición, su sección favorita de algunos. ¿Quién dijo la frase matona, señores? Y hoy con nosotros va a participar en esta tercera edición el buen Jesse. ¡Woo! ¿De qué trata esto, Jesse? Y para todos aquellos que nos escuchan por primera vez en esta sección, trata de que nosotros tenemos unas frasecitas por ahí que han dicho personalidades, ya sea del mundo cristiano o no cristiano, y que las vamos a leer. Vamos a dar 3 opciones y ustedes van a tener que escoger quién dijo esta frase, ¿ok? Entonces, van ahí con jiribilla, tal vez no. Al final, quien más aciertos tenga va a ser, pues, el chido de esta edición. Cabe recalcar que las 2 ediciones anteriores, Brian nos ha pateado el trasero, o sea, fuerte. Lo siento, muchachos. Tienes que recordarlo. Siento que tienen las respuestas por ahí. No. O sea, una broma a mí. No, absolutamente no. En absoluto. Mira, cada uno de nosotros tiene un par de preguntas y los demás los tienen frases. de frases Okay. y los demás pues. tienen que adivinar. A ver, entonces, si quieren, yo empiezo primero. Va. Ahí les va. ¿Quién dijo esta frase? ¿Ok? Ahí les va. Okay. La frase es esta. Es simple. Lo cierto es que una ofensa es tomada, no dada. Va otra vez. Es simple. Lo cierto es que una ofensa es tomada, no dada. Inciso A. Ben Shapiro, que si no saben quién es Ben Shapiro, es un abogado, conferencista, escritor Judío. de una columna, sí, alguien muy conocido por los debates, un argumentador muy bueno, ¿no? Entonces, Ben Shapiro es la opción A. La opción B, Taylor Barriger. Yo creo que todos conocemos a Taylor Barriger. Sí, no es necesario. Ok. Y la opción C, Ricky Gervais. Ok, él es un comediante, Fue Taylor. A ver, ok. Taylor. Yesaya... Ya nos Yesaya- ganó. A ver, ok, no voy a decir nada. Yesaya dice que fue Taylor, que es Ok, inciso B. Yo iba a Yo decir me lo voy. mismo. Ok, Yo me voy por el primero, por Ben Shapiro. Ben Yo Shapiro. también Taylor. Ben Shapiro. Pues los 3 están mal. Din, 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 din. ¿Quién Es fue? Ricky Gervais. Fue, ¿Y quien por qué dijo un comediante dijo eso? eso. Pues para que veas. Qué sabio comediante. Ok, aviéntate la otra, Robert, la tuya de una vez. Ok, va. Ahorita ustedes tienen 0 puntos los 3. Ok. Sí.
La siguiente, dice así la frase. El progreso no es algo automático ni inevitable. Cada paso hacia la meta requiere sacrificio, sufrimiento y lucha. Otra vez. El progreso no es algo automático ni inevitable. Cada paso hacia la meta requiere sacrificio, sufrimiento y lucha. Está medio genérica la frase, pero ahí les van las opciones. Opción A. Mewtwo. Sí, Mewtwo el Pokémon. Mewtwo. Opción B. Martin Luther King. ¿Qué onda? Tengo que hacerlo lo más bizarro y con... Ok, síguele. Y opción C. Michael Jordan. ¿Ok? Ok, va. Voy a irme por C ya de una vez. Yo, Luther King. Ok, Mewtwo. Brian dice que es Michael Jordan. Fabián dice que Martin Luther King. Y Jesse. Mewtwo. Ok. Y el correcto es Fabián B. Yo Martin Luther King. Madre, te lo juro La que sabía. quiero ser Michael Jordan. Ok, ¿sigo yo con las preguntas? ¿Quieren? Dale. Va. Sí, Cualquiera que acepte pasivamente el mal está igual de implicado en él como quien ayuda a perpetrarlo. Quien acepta el mal sin protestar en su contra, en realidad está cooperando con él. Inciso A, Dante Gebel. Inciso B, Daniel Javif. Inciso C, Martin Luther King. Sí. Sí. C también. Ok, los tres ganaron. Eh, Voy con mi segunda frase. Lo más triste que una mujer puede hacer es perder su dignidad para gustarle a un hombre. Inciso A, Kelly Speaker. Inciso B, Michelle Obama. Inciso C, Madre Teresa. C otra vez. B. Yo Obama. también voy B. Obama. Ok, ganó Jesse y ganó Robert. Hijo de su- Yeah. 2-2-1. 1. Ya no gané este, muchachos. Ya me tocan las mías. ¿Va? Ahí les va. Dice, Dios no va a permitir que algo en tu vida suceda si no es para tu bien. Inciso A, Daniel Javif. Inciso B, Nick Vujicic. No sé si lo ubican. ¿Quién es él? Nada más di Es- rápido qué es. Es un conferencista que desde que nació sin brazos ni piernas. Entonces, Sí, ya. Entonces, inciso C, Denzel Washington. Ay, Denzel Washington. A ver, ¿cómo era la frase rápido? Dios no va a permitir que algo pase en tu vida si no es para tu bien. Había Yo otro digo más. que el conferencista B. B. Conferencista. Yo creo que es Daniel Javif. Ok, no. Yesaya y Fabián se llevan un punto. Su madre. Es que tiene un apellido muy raro. Nick Vujicic. Tiene 3 dos- Yesaya, 2 Fabián, 2 yo, Brian 1. O sea, fuiste el peor ya. Sí, pues, no, ya valí. ¿Voy ganando? Falta Vas una ganando, pregunta. Jesse. Sí. Falta Yeah. una. Falta una. Esta Ok, sí solo es si empate pierde, o- empato con Jesse, ¿verdad? Solo ¿Cómo? si tú latinas y él pierde. Si tú la tienes Solo en si yo esta, latino sí. y él pierde, ok. Y luego Ajá. yo voy a encontrar alguna frase. Ok, ok, Va. ok. Dice, oro para que tú pongas tus zapatos debajo de tu cama en la noche, para que al despertar te tengas que poner de rodillas para buscarlos y mientras lo haces le agradezcas a Dios por su misericordia. Ah, A muy ver, profundo. una vez más. Una vez más. Dice, oro a Dios para que pongas tus zapatos bajo la cama durante la noche, para que al despertar te pongas de rodillas y mientras los buscas le des gracias a Dios por su gracia y misericordia. Jesse está googleando la respuesta, no se vale. Ya sé. No. Inciso A, Denzel Washington otra vez. Inciso B, Chris Pratt. Inciso C, Michelle Obama. Ay, Ah, yo, esa Denzel. actuación, Yo esa Denzel. actuación Ah, sí, sí, pésima. súper mal, súper mal. Denzel Washington. Denzel Washington. Ay, sí Y yo no he dicho nada. Creo que me voy a ir por Denzel, solo por eso. No, la regué. Denzel, La regué, bro, Denzel. perdón. Sí, es Denzel Washington. La regué gacho. Es que borré los incisos y los tuve que montar ahorita rápido. Bueno, ya, los tres se llevaron el punto, muchachos. Denzel Washington. Ahorita Ok. va ganando Jesse con un punto, ¿ok? Jesse, ¿tienes No, alguna? ya gané, ya se acabó. Ok. Sí, ¿para qué te arriesgas? A ver, ¿Para qué te arriesgas? Yo tengo un tweet aquí. Ok, Ah, ahí va, a ver. Es que deja pensar en 3 nombres para que no... No te va a pasar lo que Para a mí. no verme así de... Y... Como Brian. Michelle Obama. Exactamente. Ahí va. No, ¿sabes qué? Todavía tengo oportunidad de No. empatar. Todavía, Fabián. Ya Nunca he les tenía. ganado una sección de la Ya palabra les tenía. matona.
Les tenía que ceder ya. Michelle Obama nunca tuitea. Solo cosas de ella. Ibas a buscar una de ella. No, mejor no. Entonces no va a ser ella. Ok, ahí va. Nuestra postura siempre va a hablar con fe al potencial de cada situación. ¿Quién lo dijo? Michelle Obama, Sí va a ser. Dale, sigue. Daniel Jaguar o Barack Obama. Donald Trump. No, pues. Me voy por, híjole, Daniel Jaguar, yo creo. A ver, otra vez. Daniel Jaguar. La frase. Me regaló el punto. Perdón, no los dejé a los otros. Lo siento. Sorry. Son 2 puntitos, lo siento. Está bien. Ok. Está bien. Mira, ahí hubo mano negra, Jesse, ya quedó. Sí, ahora quedó campeón. Ok. Felicidades, Jesse, eres campeón de nuestra sección. Jesse es el campeón Gracias. de la tercera edición de ¿Quién dijo la frase matona? Muy bien, señores, aquí termina el episodio de hoy. La verdad, te agradecemos muchísimo, Jesse. La verdad, personalmente, Sí, me sorprendió mucho que hayas aceptado y la verdad habla tanto de tu espíritu de hermandad, de fraternidad, de humildad bastante. La verdad particularmente no quería fangirlear tanto, pero es inevitable. La verdad, tu gesto fue bastante sorprendente, bastante... Pues la verdad es Dios hablándonos también, fíjate, sinceramente. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Te lo agradecemos de antemano muchísimo. Muchas gracias, chicos. Muy divertido estar con ustedes. Gracias. Gracias, Mucho Jesse. ánimo. Sigan adelante y nunca inviten a Andrés Marín. Okay, perfecto. Creo que eso acaba de pasar el capítulo anterior. Too late. Oh, rayos. Llegaste un poquito tarde. No, un beso para Andrés. Va, nos vemos, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jesse. Un abrazo, Jesse. Hasta luego. Ánimo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Chao. Hasta luego. Y bueno, muchachos, como parte ya del cierre de este episodio, ya Jesse fue escoltado por el buen Jaimico hacia la Eso es puerta. todo. Esperemos que todo bien en el safari que hay del lobby a la salida de la iglesia. Que Exacto. pues disfrutes, Jesse, el panorama de todos los animales. Las fuentes. Los Exacto. cisnes en las fuentes. Los cisnes. Exacto. Muy bien. No son fuentes chiquitas, güey. Muchas gracias, ¿no? A Jesse por Sí. venir Gracias, aquí a la man. church. Es impresionante la capacidad que tiene Jesse de dar respuestas tan complejas y tan acertadas a puntos de vista que se le acercan así a bote pronto. Sí, que no son muy tradicionales también, o sea, no son temas que se traten tan comúnmente y tienen un bagaje muy, muy amplio para responder. Sí. La verdad estuvo muy chido. Gracias, Jesse. Un abrazo, men. Si hay alguno que no haya escuchado Armadillo, la verdad es una joyita. Armadillo, el podcast. También Jesse subió un podcast, uno diario durante 30 días, mini podcast de unos chiquitos de 3, 4, 10 minutos en su podcast que se llama Sabiduría Duele. Entonces también sigan ese podcast. Y otro por ahí que es un poco el formato de Inadaptado. Platica él junto con algunos invitados que tiene. He escuchado que lo hace con Esteban Grassman, con Daniel Jaguar, con Juan Diego Luna. De repente se conectan entre ellos y platican de cualquier cosa y está muy chido también. Entonces también sígalo. El podcast se llama Ese Lunes. Y sus redes sociales también Jesiah Hanson. Así lo pueden encontrar en Instagram y en sus redes. Y bueno, entonces concluimos ya con este episodio sin antes recordarles a nuestros amigos, Fabián, de nuestras redes, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en toda la internet, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Spotify, en Google y en Apple. Nos pueden encontrar en YouTube con el nombre de Inadaptado Podcast Show. Solo por hoy no te voy a echar carrilla. ¿Por qué? por el tema de que la carrilla sí, me es lastimas, dañina. ¿eh? Okay. Tú eres el tampoco- tóxico de del podcast. este podcast, eres el tóxico. Y también queremos mandarle unos saludos a quién, Brian. A Gully Hardy de Argentina realmente nos ha seguido casi desde que empezamos y nos envía devocionales últimamente sobre la gloria de Dios que están muy padres. La verdad, muchas gracias, brother. Y pues una vez más también a Loren que nos recomendó este tema. Muchachos,
Anímense a Loren. compartirnos sus dudas o temas que quieran que tratemos, porque puede que les toque que un día invitemos a Marcos Witt, a Marcos Vidal, a tratar A el Marcos tema que Wiss. ustedes nos recomendaron, o a las personas que ustedes también les gustaría que invitáramos. Así es. Todo puede Un pasar. abrazo y un beso para Julio y Loren. Los queremos mucho. Sí, es un matrimonio muy bonito amigos. y la verdad los queremos mucho y gracias por hacernos esta recomendación. Muy bien, entonces esto ha sido el episodio número 16, un episodio muy especial. Entonces les agradecemos que nos sigan escuchando. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio de Inadaptado Podcast Show. Amigos, despidámonos de nuestros escuchas. Hasta luego, Hasta luego. cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego. Muchachos. Chao. Bye. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wife because it's bringing her down. Sometimes I